Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su programa de ciencia, UJAT Conciencia, transmitido por Radio UJAT 96.1 de FM y también por las plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAT. Muy contentos de que nos acompañen en esta ocasión. Mi nombre es Adrián de Dios y quédense con nosotros porque tenemos una invitada de lujo de la División Académica de Ciencias Biológicas. Y bueno, por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, les damos la más cordial bienvenida a este espacio donde compartimos el conocimiento a través de nuestros especialistas. Muy contentos de que puedan seguirnos también en redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Spotify y TikTok como Ciencia y Tecnología UJAT. Y antes de presentarles ya a nuestra invitada, escuchemos y veamos esta frase de información. Y ahorita regresamos, amigos. Estamos iniciando en UJAT Conciencia. La ciencia es la aceptación de aquello que funciona y el rechazo de aquello que no. Para eso se necesita más coraje que lo que uno piensa. Jacob Bronowski. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros y como les decía, estamos en UJAT Conciencia y tenemos a una gran invitada de lujo de esta División Académica de Ciencias Biológicas y me refiero a la doctora Rocío Guerrero Zárate. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Sí. Hola Adrián, es un gusto estar aquí hoy contigo. Pues estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Ya se nos hacía mucho que queríamos estar con usted platicando, doctora, sobre sus proyectos. Sí, así es. Nos retrasamos un poquito en llegar aquí, pero bueno, ya estamos. Así es, primero Dios, ya estamos aquí, muy contentos de poder platicar. Y les voy a platicar un poquito de la trayectoria de nuestra invitada, quien es profesora e investigadora de la DACBIOL UJAT, como les mencionaba, desde hace 13 años, donde ha impartido diversos cursos en licenciatura y posgrado. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel 1, y del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco. También es integrante del cuerpo académico, Ciencia e Innovación Tecnológica en Recursos Acuáticos, en el que actualmente desarrolla la línea de investigación en nutrigenómica, metabolismo y nutrición en organismos acuáticos. También ha fungido como responsable técnico de 2 proyectos de investigación y ha sido también colaboradora en 4 más, todos ellos financiados. Ha publicado 14 artículos científicos en revistas indexadas y 5 capítulos de libros. También ha graduado a 5 estudiantes, 4 de licenciatura y 1 de maestría. En su formación académica es doctora en Ecología Molecular y Biotecnología por la Universidad Autónoma de Baja California con la tesis Estudio del metabolismo de la glucosa bajo diferentes condiciones glicémicas en el peje lagarto, Atractosteus tropicus, ¿verdad? Y maestra en Ciencias en Biología Marina por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, eso del CINVESTAP IPN, con la tesis Evaluación de la capacidad digestiva del peje lagarto, y licenciada en Biología por nuestra alma mater. Así que pues básicamente toda su vida sobre peje lagarto, ¿no? Sí, realmente a partir de los posgrados comencé a especializarme en nutrición en el peje lagarto. Entonces, pues prácticamente este trabajo, digamos que es el proyecto, es consecutivo a esta parte de terminación de mi tesis de doctorado, ¿no? Profundizamos un poco más en ese aspecto. Esta es la parte que es importante, ¿no, doctora? Porque hablamos del peje lagarto, que es emblemático de Tabasco. ¿Y de dónde surge en usted esta inquietud por pues meterse también a investigar sobre este tema tan relevante como decimos? Sí, bueno, fíjate que el peje lagarto ya ha sido aquí investigado en la UJAT desde hace más de 30 años y posteriormente, como hace 20 años más o menos, se iniciaron los estudios en nutrición para crear un alimento específico para el peje lagarto.
Y esto ya se logró. Pero bueno, aún se requieren ciertas condiciones, digamos, más tecnológicas o también en cuestión de financiamiento. Proyectos que financien ya como tal una venta comercial, ¿no? Sin embargo, aunque se creó el alimento, todavía no se sabía las repercusiones a nivel metabólico, digamos a nivel del funcionamiento interno de las células en el organismo. Entonces de ahí es donde surge este interés de profundizar a partir de este proyecto. Excelente. Y hablamos de este proyecto también que está en una etapa ya de finalización, que es el que vamos a platicar sobre programación nutricional en el pejelagarto Atractosteus tropicus y su impacto en el metabolismo intermedio. Básicamente el programa... Intermediario. Sí, claro. Y el nombre del programa es Programación Nutricional en el Pejelagarto. Entonces, de esta manera, amigos, vamos a escuchar esta cápsula de introducción. Pero ahorita regresamos y seguimos platicando más sobre este tema. Programación nutricional en el pejelagarto. El pejelagarto es un pez predominantemente de agua dulce que solo se encuentra en América del Norte y Central, entre Montana, el sur de Quebec y Costa Rica. Su hábitat solía estar mucho más extendido, como prueban los fósiles hallados en Europa, África, sur de Asia y América del Sur. De acuerdo con National Geographic, contemplar un pejelagarto es un poco como volver la vista hacia un pasado muy lejano, pues no ha experimentado prácticamente ningún cambio en los últimos 100 millones de años, por lo que se le suele considerar un fósil viviente. Por otro lado, en piscicultura suelen usarse carbohidratos en la fabricación de alimentos, ya que los peces no tienen un requerimiento de carbohidratos, porque ellos pueden sintetizar la glucosa que necesitan algunos de sus tejidos. Aunque añadir carbohidratos en sus dietas confiere ventajas para su cultivo, su exceso puede provocar desórdenes metabólicos, especialmente en los peces carnívoros. Así, la programación nutricional se refiere al efecto que tienen ciertos nutrientes, proporcionados durante el desarrollo temprano de un organismo, en sus funciones durante el resto de su vida. Este tipo de investigaciones se han realizado especialmente en roedores que son modelo de estudios de enfermedades metabólicas como la diabetes. En los peces, estos estudios son escasos, y el pejelagarto se ha descrito como un pez carnívoro, pero que puede aprovechar ingredientes de origen vegetal, incluido el almidón de maíz, para mejorar su crecimiento durante el larvicultivo. Sin embargo, se desconocía si existían implicaciones metabólicas para etapas posteriores de desarrollo. Por ello, el objetivo del proyecto fue determinar si un estímulo a través de carbohidratos durante el larvicultivo produce un efecto duradero en el metabolismo. Los resultados muestran que la concentración de carbohidratos en la dieta de las larvas modifica la bioquímica sanguínea y actividad de enzimas metabólicas de los peces en etapa juvenil, lo que motiva a continuar en esta línea de investigación. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos. Estamos en UJAT Conciencia. Gracias por estar en plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT y, por supuesto, en Radio UJAT 96.1 de FM. Y seguimos platicando con la doctora Rocío Guerrero, quien es profesora e investigadora de la Dacbiol UJAT, sobre programación nutricional en el pejelagarto. Y ya veníamos conociendo un poquito sobre los antecedentes de este proyecto, de un alimento específico que requiere tecnología y financiamiento para el desarrollo. Y pues platíquenos más en ese sentido, doctora. Bueno, en este sentido, en cuanto a programación nutricional, es un tema que ha sido escasamente abordado en peces, ¿no? Actualmente son pocos los estudios que existen. De hecho, hacia el 2016 nosotros estamos probando programación nutricional con carbohidratos. Hacia 2016 eran contados los artículos que existían evaluando los carbohidratos en peces. Lo que más en acuacultura se ha evaluado son las proteínas y los lípidos, porque cuando se fabrican alimentos para acuacultura son los ingredientes más caros. Entonces, las investigaciones en nutrición siempre han tenido más este enfoque, ¿no? De esos ingredientes que son los principales y los primordiales. Sin embargo, los carbohidratos se ha descubierto que pueden servir para aportar energía a los peces en sus alimentos
y que esto reduzca el uso de proteínas y lípidos y entonces digamos que haya una mejora en el costo de producción de los alimentos. Entonces esto obviamente repercute pues en la economía de los productores finalmente, ¿no? Que van a tener un mayor margen de ganancia al tener alimentos pues digamos más económicos, pero bien balanceados y que también aporten los nutrientes necesarios para que los peces que están cultivando tengan un adecuado estado de salud, no sean propensos, digamos, fácilmente a enfermedades, su sistema inmune esté bien desarrollado, digamos, también para que finalmente lo que nosotros buscamos cuando consumimos peces es obtener un producto de calidad, cierta cantidad de proteínas, ácidos grasos, desde el punto de vista nutricional. Entonces, los alimentos en acuacultura deben también garantizar ese producto final con ese perfil nutricional de acuerdo a la especie que estamos nosotros comiendo, ¿no? Si te comes tú un salmón, por ejemplo, estás esperando que te aporte un buen perfil de ácidos grasos omega 3, por ejemplo. Entonces, el alimento que puedan estar comiendo esos peces, ya sea en su vida natural o cuando nosotros los fabricamos para el cultivo, deben de garantizar que finalmente ese filete de salmón tenga lo que tú requieres. Claro. Lo mismo con la tilapia y lo mismo con el peje lagarto, ¿no? Que ahora estamos buscando desarrollar. ¿Por qué el peje lagarto? Porque hace tiempo en acuacultura se ha buscado la diversificación de especies. Esto es, hay unas especies que ya están bien estandarizadas, sus cultivos. La tilapia es una de ellas y las conocen aquí los productores. Es de las especies que más se cultivan en general, ¿no? En México y aquí en Tabasco. De cíclidos. Entonces, pero pues también tenemos especies que podemos nosotros aprovechar. Entonces, eso es la diversificación, ver qué otras especies tienen potencial para ser cultivadas y pues empezar a estudiarlas, crear un paquete de tecnología para su cultivo y eso incluye, obviamente, los alimentos. Entonces, de ahí viene todo este contexto de la programación nutricional, ¿no? Que nosotros, a nivel metabólico, ¿y qué es el metabolismo? La función que va a tener, o sea, las reacciones bioquímicas que van a suceder en el interior de la célula, que finalmente a mi nivel macro nosotros lo vamos a ver como función adecuada de todo el organismo y como todo esto que les dije, ¿no? Que tenga una adecuada salud y todo lo demás. Entonces nosotros eso es lo que estamos estudiando. Entonces los carbohidratos poco se habían investigado en ese aspecto, pero cuando se vio que dando carbohidratos se podía mejorar el crecimiento y además reducir el costo por reducir las proteínas, por reducir los lípidos que se agregaban, que son más costosos, mientras los carbohidratos valen 4 veces menos, pues se empezó a agregar a los alimentos. Pero aquí hay un pero. No todas las especies pueden tolerar o asimilar los carbohidratos. Las especies carnívoras de peces no pueden fácilmente procesarlos, digerirlos y utilizarlos como fuente de energía. Entonces, el peje lagarto ha sido descrito como un pez carnívoro, justamente. Piscívoro, pero cuando nosotros hicimos estudios en la maestría justamente de selección de ingredientes para el cultivo de peje lagarto, vimos que puede incluir algunos otros ingredientes en su dieta, ya dieta balanceada, ¿verdad? Como harinas de soya, por ejemplo, y esas pues no son vegetales, ¿verdad? Entonces, pues de ahí viene la idea de también ver que ciertos ingredientes de origen vegetal traen carbohidratos. Entonces, ¿cómo esto puede estar impactando la función como tal de los peces, ¿no? Como volverlos veganos también, en cierta manera. Bueno, digamos que les estamos proporcionando otra fuente de proteína. Claro. Pero al integrar otra fuente de proteína, estamos agregando también otro tipo de nutrientes, como en este caso decía, ¿no? Carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa con estos carbohidratos? ¿Hasta cuánto pueden tolerar los peces? Eso depende de cada especie y de sus hábitos alimenticios. Oye, doctora, perdón, ¿cómo logran determinar? Precisamente era una pregunta interesante de el peje lagarto es, como dice usted, considerado más carnívoro, ¿no? ¿Cuántos peces ya se habían utilizado o habían sido sometidos a este tipo de tratamientos? ¿Y cómo pues ustedes determinan que pueda ser una buena opción para implementar esta programación nutricional?
Bueno, a partir de otras investigaciones realizadas por un compañero del equipo de laboratorio, que es el doctor Carlos Alfonso Frías Quintana, él trabajó dando justamente almidón de maíz. Él como que inició en esta parte de dar almidón de maíz y ver distintos porcentajes, digamos, de almidón de maíz en las dietas del peje lagarto y ver cómo crecían. Entonces vimos ahí que tenían un mejor crecimiento. Entonces de ahí surgió mi pregunta, ok, si están creciendo mejor, a nivel metabólico, ¿qué está pasando? Porque a mí siempre me ha interesado, o sea, sí la parte del crecimiento y esto, que es lo que en un principio se veía en acuacultura, ¿no? Que crezcan bien, que crezcan rápido, para que tengamos pues un mejor retorno de dinero, de la inversión, más rápido. Pero para mí siempre igual ha sido esta parte de, ok, están creciendo bien, pero nos proporcionan los nutrientes que nosotros queremos, el animal está en condiciones de salud adecuadas, y justamente últimamente hay una corriente respecto a ello en acuacultura, que es no solamente observar el crecimiento o la parte económica, sino también es un tipo de acuacultura que le llaman sensible a la nutrición, tener en cuenta el perfil nutricional que va a dar finalmente el organismo que tú estás cultivando, y además tener en cuenta el bienestar animal, o sea, la salud de los animales que tú estás cultivando. Entonces, por eso fue mi interés a nivel metabólico, ¿qué está pasando? Y de ahí surge mi tesis de doctorado. Entonces, comenzamos a probar carbohidratos, pero ya no a evaluar solamente el crecimiento, sino a evaluar reacciones que suceden bioquímicas, que suceden dentro, internas, ¿no? Internas en la célula prácticamente de los peces. Evaluamos el hígado, qué efecto tenía sobre el hígado, administrar almidón de maíz, y evaluamos los perfiles de química sanguínea, así como a nosotros cuando vamos al médico y nos hacen estudios de glucosa, colesterol, triglicéridos, hicimos lo mismo con el peje lagarto. Estudios hematológicos también, Hematológicos, ¿no? Sí, así es, de bioquímica sanguínea. Y que, bueno, doctora, ¿cómo es la adaptación a este alimento del peje lagarto? Porque son cultivados, ¿no? Nos dice usted. ¿Y en qué etapa de su crecimiento es que se implementa esta alimentación? Ok, la programación nutricional se refiere a que hay factores ambientales que cuando estamos en etapa de desarrollo pueden afectarnos hasta nuestra vida adulta. Entonces, por ejemplo, estos estudios ya se han comprobado en mamíferos, se empezó a probar con roedores, especialmente estudiando casos como la diabetes, ¿no? Donde nosotros ahora sabemos que, por ejemplo, hijos, o sea, bebés que nacen de madres que tuvieron diabetes gestacional, pueden ser más grandes y más propensos de cierta manera a desarrollar diabetes en su etapa adulta, ¿no? O juvenil o pequeños, son más propensos, ¿no? Entonces, eso justamente es porque ellos se desarrollan en un medio, cuando están en el vientre de la madre, ¿verdad? Pues que está expuesto a una mayor cantidad de absorben glucosa. todo, ¿no? Sí. Entonces, en los peces, también esto se probó en otros animales de granja, como aves, cerdos, reses, y últimamente, cuando se empezó a hacer todo este estudio metabólico en peces, que generalmente más se estudió la trucha, pues también empezó a verse en peces, y nosotros queríamos probar si esto sucedía en el peje lagarto. Entonces, tomamos peces desde que eclosionaron. Ahora que hay que ver otra cosa. Los peces, cuando eclosionan de sus huevitos, no están completamente desarrollados. Lo que quiere decir es que la larva todavía pasa por un proceso de desarrollo hasta convertirse en el pez adulto que nosotros conocemos. Todavía su sistema digestivo no está formado, todavía es más, en un peje lagarto, al eclosionar, ni siquiera la boca está todavía abierta, ¿no? Tienen que pasar alrededor de 3 días después de que eclosionó para que ya pueda comenzar a comer. Entonces, en esa etapa es donde nosotros empezamos a dar la dieta, cuando ellos abren la boca y empezamos a dar estas dietas de tratamiento donde tenían distintos niveles de almidón de maíz como fuente de carbohidratos, ¿no? Ok, desde chiquititos. Desde chiquititos, sí. Entonces, aquí lo dimos por aproximadamente 30 días. Les estuvimos dando estas dietas y después
los dejamos crecer con un alimento normal que se les da. En este caso, en el cultivo a los pejelagartos se les da un alimento para trucha. Ah, ok, perdón. Entonces, entiende, una etapa y de ahí vuelven a su... Y de ahí los volvimos a su dieta normal, como si estuvieran en un cultivo normal. O sea, solo les dimos la dieta de tratamiento en 30 días, luego les dimos una dieta normal y al paso de 70 días volvimos a hacer un muestreo donde hicimos una prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, esa prueba de tolerancia a la glucosa es una prueba semejante a la que les hacen a las mujeres embarazadas, donde te dan una solución, te miden el nivel de glicemia, o sea, el azúcar que tienes o la glucosa en sangre, te dan una solución alta en glucosa y luego te vuelven a medir la concentración de glucosa en sangre. Entonces, eso hicimos con los pejelagartos. Tuvimos que inyectarles una solución de glucosa, ya los que estaban grandes, ya los que habían, o sea, les dimos alimento, luego crecieron y luego les dimos ese reto. Fue inyectarles glucosa. Obviamente medimos la glucosa a un grupo control, luego inyectamos y luego medimos otra vez la concentración de glucosa. Y entonces ahí observamos diferencias en cuanto a la concentración de glucosa en sangre que tenían por la diferente dieta que habían consumido cuando eran pequeños. Y de esto nos va a platicar ahorita que regresemos de un corte, porque está muy interesante de este gran pez ancestral prehistórico. Y continuamos, amigos, el UJAT Conciencia. Chispas científicas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este espacio donde estamos conociendo a los posgrados de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y en esta ocasión estamos dándole la bienvenida a la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Y ahora nos acompaña la maestra Marta Alicia Pereira García, quien es responsable de la maestría en Seguridad Alimentaria. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Adrián, por la invitación para venir a hacer promoción de los posgrados que se están ofertando en la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Agradezco que nos hayan considerado y, bueno, poder dirigir estas palabras al público en general. Platíquenos, ¿de qué se trata esa maestría? Bueno, la maestría en Seguridad Alimentaria es una maestría que, bueno, retomando lo que se necesita a nivel mundial a partir de las políticas públicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO, entre otros organismos a nivel nacional o internacional, pues han establecido precisamente programas que se aboquen precisamente en la seguridad alimentaria, que se atiendan problemas en este sentido del sector agrícola, pecuario, de ovinos, de acuacultura, de pesca en general. Cabe resaltar que esta maestría es de tipo multidisciplinario. Todas las disciplinas pueden abarcar. Tenemos ahorita actualmente estudiantes con diferentes disciplinas de nutrición, de agronomía, de alimentos. Incluso tenemos ahorita una de informática, entre otros, porque obviamente es una maestría que se requiere ahorita de atención a los problemas en la generación de alimentos que sean de tipo inocuos, que sean seguros para el consumo humano. Y bueno, el objetivo de esta maestría precisamente es atender esas problemáticas del sector social, donde cada uno de los estudiantes tengan la oportunidad de generar un desarrollo tecnológico, un trabajo de investigación para atender problemáticas del sector urbano, pues obviamente del sector de las comunidades también. Claro. ¿Esa maestría es de reciente creación? ¿Cuánto tiempo lleva? No, esta maestría fue creada en el 2012 por ahí, 2012, 2014. Y obviamente ya tenía varias cohortes donde hemos tenido estudiantes de diferentes perfiles, como he mencionado, y obviamente están insertos en diferentes áreas agropecuarias. Excelente. Eso es muy importante, ya que, como dice usted, se trata de buscar soluciones, ¿no?, a las problemáticas. Y en ese sentido, ¿cuáles son esas materias, esa malla curricular que va a cursar? ¿Y cuánto tiempo es esta maestría? Sí, esta maestría tiene duración de 2 años, son 4 semestres. Tiene total de créditos 125 créditos y la primera, por ejemplo, en el primer semestre, los estudiantes llevan asignaturas que les va a permitir detectar problemas, ¿sí?, hacer diagnóstico, generar ideas a partir de ciertos problemas, generar ideas que les puede llevar solución a esos problemas que están pasándose en las comunidades o de tipo de donde se están desarrollando diferentes actividades agropecuarias. ¿Este posgrado es profesionalizante, es de investigación? Sí, este posgrado tiene una característica muy interesante porque es un posgrado de tipo profesionalizante y a distancia. Es decir, que el estudiante o el aspirante
puede trabajar y puede tener, trabajar en sus tiempos libres en las asignaturas que se les son asignadas, en el tiempo que ellos tengan para llevar a cabo. Obviamente también es importante destacar que esta maestría está catalogada dentro del Programa Nacional de CONACYT como no escolarizados y a distancia, y tienen un apoyo, pueden participar en estas convocatorias que oferta CONACYT para este tipo de posgrados, y CONACYT les hace un apoyo para el pago de colegiaturas. ¿Dónde pueden trabajar finalizando este posgrado? Obviamente, como cualquier otra maestría, el campo laboral es abierto. Como he dicho, seguridad alimentaria es multidisciplinario y transdisciplinario, y pueden obviamente trabajar en diferentes sectores como empresas, instituciones, organismos no gubernamentales, como otras que se dedican precisamente a la seguridad alimentaria y que dan apoyo a proyectos para solucionar problemas en esas comunidades que son marginadas incluso, ¿no? El asunto es precisamente buscar soluciones para que la población tenga una alimentación inocuo, saludable, y que puedan atender esas problemáticas y generar proyectos de tipo de innovación también en ese sentido, generar propuestas, planes de desarrollo, etcétera. Pues invite nuevamente a los que nos están viendo o escuchando para que se animen a participar en ese posgrado. Sí, claro, es importante que los estudiantes tengan, que estamos en una época donde la seguridad alimentaria es de mayor importancia para toda la salud pública en todas las diferentes áreas, y esta maestría está abierta para cualquier perfil, ¿sí? No es nada más para el sector que diga de agropecuario, está abierto para las diferentes carreras que puedan ofertarse y puedan aplicar a este posgrado, que obviamente es un tema por demás a nivel internacional muy importante, lo que es la seguridad alimentaria. Y en la División Académica de Ciencias Agropecuarias tenemos una plantilla de profesores, investigadores, que obviamente cumplen con perfiles para poder atender esta demanda de los estudiantes que quieran cursar esta maestría. Pues excelente, ahí está, hay que ser conscientes también y sumarnos en este apoyo a la seguridad alimentaria, que es un tema que debemos retomar muchísimo desde diferentes áreas. Doctora, nada más faltaría, ¿cuáles son esas fechas importantes para registro, inscribirse? Sí, ahorita estamos precisamente en aperturar, acaba de cerrar la convocatoria, ahorita ya están inscribiéndose esta generación en estas fechas, obviamente, ¿no? Esperamos que a finales de de este año, se salga la convocatoria y se emita la convocatoria para que puedan ingresar el próximo agosto. Es anual esta convocatoria. Excelente, Sí. Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctora, por orden. acompañarnos. Maestra, acompañándonos aquí. Gracias. Les recuerdo a la maestra Marta Alicia Pereira García, responsable, coordinadora de la maestría en seguridad alimentaria de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por la invitación nuevamente y a la dirección de posgrado. Así es. Y continuamos, amigos. Un extra de ciencia. Actualmente, el derecho a la alimentación es inevitable, sobre todo porque el Estado debe asumir obligaciones en todos los niveles y mantener un adecuado suministro de los alimentos a la sociedad. En México, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, promueve la concientización sobre la importancia del aprovechamiento sustentable de los productos pesqueros y acuícolas mexicanos, así como su contribución a la soberanía alimentaria de nuestro país y la aportación de esos alimentos de alta calidad nutricional en la dieta de la población. Por su parte, la acuacultura se desarrolla vertiginosamente como una alternativa sustentable y responsable con el medio ambiente en la producción de pescados y mariscos, que en nuestro país tiene un incremento del 16%, mientras en el mundo es de tan solo el 6%. Amigos, continuamos en UJAT Conciencia. Gracias por estar con nosotros y seguimos platicando con una invitada de lujo de la División Académica de Ciencias Biológicas. Me refiero a la doctora Rocío Guerrero, quien nos está hablando sobre el pejelagarto y la programación nutricional. Y es muy interesante este tema, doctora, porque pues hablaba ahorita de que le hicieron la inyección de glucosa en adultos después de haberles hecho una modificación, programación. La dieta. Desde chiquitos, ¿no? Uh-huh. Desde que son Sí, alevines, ¿no? Así es, alevines. Entonces, ¿hay alguna modificación, alguna reacción? Sí, encontramos diferencias en cuanto a la concentración de glucosa en sangre, en cuanto a la concentración también de triglicéridos, por la dieta que habían consumido de pequeños. Digamos que
si nos excedemos en carbohidratos a darles más del 23% de almidón en la dieta, tenían niveles, les costaba más regular estas concentraciones de glucosa en sangre, ¿no? Ujú. Y también, bueno, hemos visto modificaciones a nivel de las enzimas que regulan el metabolismo. ¿Esto qué es? Las enzimas son esos catalizadores que ayudan a que sucedan las reacciones en la célula a una velocidad necesaria para vivir, digamos. Como lo que induce, ¿no? Lo que Genera. induce que sucedan estas reacciones. Ajá. Entonces, todas estas reacciones son las que hacen que nosotros tengamos vida, igual los animales, o sea, cualquiera. Y pues esto es lo que nosotros observamos, modificaciones a nivel de estas enzimas, por lo tanto, modificaciones a nivel de las rutas metabólicas que regulan la energía en los peces. Ahora, doctora, esto hablábamos antes también de entrar, es sobre ciencia en laboratorio, ¿verdad? Así es. Ya lo pudieron llevar a hacer algunas pruebas, ya se comieron algún pez lagarto. Hemos comido de otros, no de los del experimento, sí, en el restaurante. Pues ahora digamos que estamos haciendo esta investigación aún a nivel básico. ¿Por qué? Aún a nivel internacional, digamos, se está buscando cuáles son los mecanismos que propician esta programación nutricional. Nosotros lo primero que queríamos probar es, sucede en el peje lagarto, como está descrito, por ejemplo, en la trucha, se había descrito en algunos casos para pez cebra, por ejemplo, que es organismo modelo de estudios biomédicos. Claro. Entonces, de hecho, el enfoque que nosotros estamos dando a peje lagarto es, en el 2016 surgió un trabajo del genoma de una especie hermana del peje lagarto, el Lepidosteidos oculatus. Y ahí decían que esa especie de pez, que es muy semejante o muy cercano al peje lagarto. Su primo. Ajá. Una especie hermana. Bueno, su primo, podremos ser su primo. Esa especie tiene un genoma basal. ¿Qué quiere decir esto? Esta especie tiene una copia de genes, pero otras especies como la trucha tienen 4 copias. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo los peces estos, el peje lagarto y toda su familia son ancestrales. Entonces de ellos fueron derivando, bueno, no de ellos, ¿verdad? Pero a lo largo del tiempo derivaron otras especies. Y esas especies tuvieron duplicaciones de todo el ADN, digamos, de todos sus genes, y entonces ahora tenían 2, 3, 4, 5 copias de un gen. Estudiar esto en la trucha, o estudiar que tiene 4 o 5 copias del mismo gen, o estudiar esto en un pez cebra que tiene 2 copias del mismo gen, puede ser un poco más complicado, porque si tú quieres ver el efecto de una variable sobre ese gen, pues no es solo un gen, sino son 4 o 5. Y además hay un artículo que comprueba que en la trucha esos 5 genes responden cada uno de forma distinta. Entonces es muy difícil saber cómo una variable va a influir en un gen. En cambio, esta especie prima del peje lagarto solo tiene una copia. Si tú varías algo, puedes ver la expresión de ese solo gen y tal vez puedas tener una mayor evidencia de lo que sería la función. Nuestra idea con el peje lagarto es esa. Como es una especie cercana al que ya se secuenció el genoma, queremos usarlo como un modelo para estudios fisiológicos, ¿no? No solo para el punto de vista de la acuacultura, sino probablemente también desde un punto de vista biomédico. Entonces, esa es la importancia de estos estudios en el metabolismo de los carbohidratos, no solo enfocado a acuacultura, que es nuestro primer objetivo, claro. Pero también, porque de ahí surgió la idea, ¿no? Pero también podríamos después darle un enfoque biomédico, porque el fin es usarlo como un modelo de estudios fisiológicos, ¿no? Y también hasta en los seres humanos. Sí, claro. Sabemos, ¿no? Sí, en ese caso de ser biomédico, pues sería tal vez, de hecho, en ese artículo que estudiaron del pez Lepidosteidos oculatus, lo proponían como un puente entre los modelos biomédicos, que son el pez cebra, por ejemplo, y los humanos. O sea, para hacer ese puente que nos dé la explicación que no puede ser directa de humanos a pez cebra por esas duplicaciones, ¿no? Además que tiene mucha más relación el genoma de esa especie hermana con los humanos que el peces como el pez cebra, por ejemplo. Qué interesante, doctora. Y además pensando también, digo, en los retos que a ustedes se enfrentan también, porque
Digo, es una especie ancestral al fin de cuentas el peje lagarto, ¿no? Y hacer esas modificaciones en su alimentación. ¿Qué retos se han enfrentado en ese estudio? Retos, de hecho, uno de los retos es que los peces se coman la dieta, porque lo que hemos observado es que hay lotes de peces que aceptan muy fácilmente el alimento, pero otros no. Entonces, ya por ahí surgió otro estudio, digamos. Como parte del proyecto del que estamos platicando ahora, se integró un alumno de servicio social, Antonio Gómez. Entonces, cuando estábamos trabajando en el proyecto, observamos esta parte, ¿no? De que a veces algunos comen muy fácilmente la dieta en un lote de peces, pero en otro lote que probamos, en otro experimento con otras dietas de almidón, por ejemplo, son muy duras, no lo quieren comer. Depende, entre más almidón tenga una dieta, es más dura. Y pues también para el pez es difícil tragarla, y si se la traga también que la digiera, ¿no? Sí. Entonces ahí surgió otro proyecto de tesis que ahora ya está elaborando Antonio, ¿verdad? De su servicio, ahora su proyecto de tesis, respecto a otras formas de suministrar estos carbohidratos, estos estímulos de carbohidratos, ¿no? Mire, qué padrísimo. Y también habla ya de estudiantes, hay otros colaboradores, su cuerpo académico, cuéntenos de eso. Sí, como parte del proyecto, en el cuerpo académico hay 2 colaboradores, el doctor Carlos Alfonso Álvarez González y la doctora Karina Shania Álvarez Villagómez. Entonces, ellos 2 se integraron como parte del proyecto, el doctor Carlos Alfonso en la parte de nutrición de peje lagarto y la doctora Karina en la parte de biología molecular, porque además de lo que vimos en bioquímica sanguínea y metabolismo, nosotros también queremos profundizar un poco hacia la expresión de genes, ¿no? Sí. Como lo estábamos comentando. Sí, claro. También de eso, doctora, usted a lo mejor ha tenido la oportunidad de colaborar en proyectos, digamos, con los productores, con los que cultivan los peces. ¿Cómo han sido esas experiencias y cómo le han influido también para desarrollar este tipo de proyectos? Bueno, de hecho, colaboré en ese tipo de proyectos mucho antes que siquiera fuera profesora de la universidad, ¿no? Como bien dices, soy egresada de esta alma mater, de nuestra alma mater, ¿verdad? Y como parte de mi servicio social, trabajé en proyectos de desarrollo de una granja para el cultivo de peje lagartos en Chilapa. Entonces, pues ahí convivir con las personas, ir con ellas, ¿verdad? A trabajar, sí, a estarles enseñando lo que nosotros en ese tiempo sabíamos acerca del cultivo de peje lagarto, de cómo cuidar, cómo hacer el larvicultivo, cómo cuidar a las crías, cómo separar animales, cómo armar el sistema, y te da un acercamiento, ¿no? A las personas. Ahora, sí, claro. Últimamente, eso en cuanto a producción, y últimamente el proyecto en el que trabajamos fue Pescarte, que supongo ya lo habrán escuchado, sí, claro, también. Entonces yo también era colaboradora de ese proyecto y estuvimos trabajando justamente haciendo difusión, pero desde otro punto de vista, ¿no? Ahora desde el punto de vista artístico. Entonces así también nos hemos relacionado con las comunidades. Excelente. Pues qué interesante, doctora, este proyecto. Ojalá también le interese a los productores para que puedan implementarlo y puedan tener beneficios en su producción de los peces, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso de esta investigación? Bueno, el siguiente paso es, ya que ahora conocemos la parte de que sí hay un efecto sobre los peje lagartos, sí lo podemos ver, es continuar con la parte de cómo regular entonces ahora este metabolismo. Ya sabemos que se da, entonces ahora cómo nosotros podemos regular a través de la dieta o del porcentaje de carbohidratos que le damos a las crías un mejor aprovechamiento para cuando son juveniles. Es decir, que pudiéramos, y ese es el fin de la programación nutricional, de alguna manera proyectar o desviar, digamos, el uso o mejorar el uso de carbohidratos, tal vez, de inclusión de carbohidratos en etapas juveniles a partir de lo que nosotros proporcionemos cuando son alevines. Entonces, que tal vez pudiéramos mejorar y, como ya te dije, bueno, esto podría reducir los costos en alimentación, ¿no? Hacer una selección también, esa es la otra, hacer una selección de líneas que estén más adaptadas a este consumo de carbohidratos. Eso es otra de las ideas también.
Qué interesante. Ojalá lo puedan realizar y contribuyan de todas maneras también a este tipo de conocimiento que se conviertan en paquetes de transferencia tecnológica, como nos dijo en un principio, ¿no? Doctora, nada más para preguntar, ¿el proyecto en qué etapa se encuentra? ¿Ya finalizó la fecha del desarrollo? El proyecto de programación nutricional y el impacto del metabolismo intermediario en el peje lagarto ya concluyó en el 2021. Pero derivado de eso, pues como te digo, tenemos ya, con las respuestas que obtuvimos de ahí, surgieron otras preguntas. Así es la ciencia. Sí. Respondes una cosa y salen 5 20. más o 20 más. Entonces, por ahora tenemos 2 líneas, una que te digo que estamos trabajando con Antonio y otra que estamos trabajando con un estudiante de maestría que también se integró como parte de ese proyecto, ya más para ver la cuestión de expresión genética, porque pues es ahí donde podríamos ver los mecanismos por los que se lleva a cabo esta programación nutricional, ¿no? Entonces, sí. La alumna es Sandra Marín y con ella estamos trabajando estas 2 partes. Eso es lo que ahora estamos haciendo. Excelente, doctora. Pues ya estamos llegando prácticamente al final del programa. ¿Quisiera usted mencionar algo más antes de que nos despidamos? Sí, bueno, invitamos a cualquier otro alumno, ¿verdad?, que esté interesado, o colaboradores también, investigadores de la UJAT, cualquier otro investigador que esté interesado en acercarse a nosotros, con mucho gusto a colaborar en este proyecto que nosotros estamos desarrollando. Pues doctora, ha sido muy enriquecedor escuchar y sobre todo decíamos de una especie que nos ha acompañado, es característica de Tabasco. ¿Qué continúa usted? ¿Cuál es el futuro que considera para esta especie a nivel global? Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, que el peje lagarto nos brinda una oportunidad de hacer estudios fisiológicos, como dices tú, con una especie ancestral que no existe fácilmente en cualquier lugar, ¿no? Nosotros tenemos esta especie y la hemos, gracias a los investigadores que anteceden todo este tipo de investigaciones y han logrado cerrar el ciclo de cultivo, hacer el paquete tecnológico y todo eso, ya se dominó su cultivo, ¿no? Entonces, podemos tener peje lagartos, digamos, en el momento que nosotros lo necesitemos, diferente a otras especies ancestrales. Además, tenemos acceso a ellos. Entonces, creo que esta especie nos puede servir mucho para hacer estos estudios de fisiología y de metabolismo, que es una oportunidad que no cualquier investigador tiene, yo creo. Y ver cómo han ido siguiendo, porque no se han modificado. Exacto. Prácticamente al pasar los años, ¿no? Así es. Y a ver si podemos aguantar nosotros como especie. Doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esa ocasión. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, amigos, les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora Rocío Guerrero Zárate, profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas. Y estuvimos platicando sobre su proyecto Programación Nutricional en el peje lagarto, Atractosteus tropicus, y su impacto en el metabolismo intermediario. Y agradecemos, por supuesto, a la DACBIOL y también a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. Y de parte del equipo de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, les agradecemos enormemente a todos ustedes por habernos ayudado, compartido, visto, retuiteado, reposteado esta información y otros más. Me despido, soy Adrián de Dios y recuerden, Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.